Dicen que el verdadero poder no se mide en cargos ni en títulos, sino en lo que alguien es capaz de hacer con ese poder, cómo lo utiliza. Y cuando un hombre lo usa para pisotear a otros, el daño no solo queda en lo material, sino que se clava en el alma como una espina que nunca termina de salir. Mi nombre no importa, porque podría ser cualquiera. Una mujer en la lista de las que han sido calladas, humilladas y usadas bajo el disfraz de una oportunidad. Yo tenía 27 años cuando todo comenzó. Venía de una familia sencilla, de esas que sobreviven a base de juntar monedas. Mi hermano menor estaba enfermo y mi madre agotada. No podía trabajar más. Yo era la que sostenía la casa con dificultades, con sueldos que apenas alcanzaban para el transporte, la comida y las medicinas. Trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa mediana. Tenía 2 años ahí, estancada, sin ascensos, pero siempre con la esperanza de que mi esfuerzo fuera notado. Mi jefe, Ernesto, era un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, siempre oliendo a perfume caro. Desde que entré, él se mostraba muy amable, me preguntaba por mi familia, y yo, tonta de mí, le contaba todos mis problemas. Pensaba que era una persona empática, un amigo dentro del trabajo. Nunca imaginé realmente lo que se escondía detrás de esa sonrisa de hombre amigable. Porque es una realidad que muchas veces es mejor no contar nuestras tragedias, nuestros dramas de la vida, porque aquellos que lo escuchan, muchas veces podemos pensar que lo hacen para empatizar, para ayudarnos a desahogarnos, pero a veces debes darte cuenta que cuando cuentas tus tristezas, podrías estar dando a conocer tus puntos más débiles. Un día, después de una noche en la que mi hermano tuvo una crisis y lo llevaron a internar, llegué al trabajo con la cabeza hecha pedazos. No podía concentrarme. Ernesto lo notó y me llamó a su oficina. De inmediato lo noté muy raro. Cerró la puerta y me preguntó qué pasaba. Me derrumbé. Le conté todos los detalles, que mi hermano necesitaba un tratamiento más costoso, que ya no me alcanzaba el dinero, que necesitaba un ascenso o cambiar de trabajo, pero de manera urgente, porque de otra forma no sabría qué hacer. Él escuchó en silencio, asintiendo, con ese aire de comprensión que en ese momento confundí con solidaridad. Luego se inclinó hacia adelante y me dijo con voz suave: «Entiendo por lo que estás pasando, Adriana, pero también debo dejarte saber que si necesitas ayuda, yo te la puedo dar, pero también es una realidad que la empresa en este momento no está como para dar ascensos, pero yo tengo un poder, tengo cierta influencia, puedo ayudarte a que te den ese ascenso y un considerable aumento. Pero también, Adriana, la verdad es que en esta vida nada es gratis». Me quedé helada. No entendí al principio, o quizá no quise entender. Le pregunté que fuera más claro, que qué quería decir. Ernesto sonrió, como si ya supiera mi respuesta antes de darla. «Pues es muy sencillo, Adriana. Esto sería como un trato. Tú me das algo y yo te doy algo más». Sentí un nudo en la garganta. Intenté salir de la conversación, pero él fue más directo. «Creo que no nos estamos entendiendo, Adriana. Lo que quiero decir es que yo te puedo conseguir el ascenso y un aumento, pero por tu parte, quiero que seas, ¿cómo decirlo?, más cariñosa y cercana conmigo». Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. Me levanté para irme, pero él me detuvo con una frase que todavía me retumba en la cabeza. «Veo que lo estás dudando, Adriana, pero no te preocupes. Si no aceptas, puedo darle esta oportunidad a otra persona. Y tú sabes que aquí nadie más va a mover un dedo por ti. Así que te dejo esta carta sobre la mesa. Si no lo quieres, sal ahora de mi oficina». Esa noche me fui. Lloré en mi cuarto. Me odié. Pensé mucho en mi hermano.
en las medicinas tan caras que necesitaba, en mi madre cansada, en cómo la vida se nos venía abajo. Por eso es que, al día siguiente al llegar a la oficina, fui directo hacia el escritorio de Ernesto y sin decir mucho, simplemente le dije: entiendo que eres un maldito cerdo, pero no me queda otra que aceptar. Ernesto me miró, sonrió. Su expresión era tan macabra que no la he podido borrar de mi mente. Aquello no fue como tal una cita, ni una salida romántica. Fue Ernesto citándome en un departamento que, según dijo, usaba para descansar. Yo me sentía vacía. Me da asco recordar cómo es que Ernesto se acercaba a mí. Comenzaba a besarme el cuello, el sentir su aliento, el calor de sus palabras, las yemas de sus dedos acariciando mi piel, la manera en que su saliva iba dejando rastros sobre mi cuerpo, la manera en que me tocaba y en que me lo hacía. Para mí fue todo un vacío en mi alma el haber dejado parte de mí en ese sofá de cuero donde todo ocurrió. Él, en cambio, parecía como un animal satisfecho, como si hubiera cerrado un buen negocio. Yo no tenía razones para sonreír, así que en cuanto terminó el encuentro, le pregunté si ya me podía ir. Él simplemente sonrió y me dijo que se encargaría de hacer todo aquello para que yo recibiera mi ascenso. A la semana siguiente, me llamaron de Recursos Humanos. El ascenso era mío, el aumento también. Todos me felicitaban y yo sonreía para no levantar sospechas, pero por dentro me estaba rompiendo. Aquel ascenso llegó con una oficina más amplia, un sueldo al doble y con la posibilidad de comprar las medicinas de mi hermano sin tener que pedir dinero prestado. Por fuera, mi vida parecía mejorar. Realmente Ernesto había cumplido su parte, pero en el fondo sentía que me estaba pudriendo. No podía mirarme al espejo sin sentir asco, porque lo que había hecho me pesaba como una piedra atada al cuello. Pero para Ernesto, lo ocurrido no había sido un trato cerrado. Él mismo me lo dejaría claro un mes después, cuando me llamó a su oficina a puerta cerrada. Qué gusto de saludarte, Adriana. Me he dado cuenta de que últimamente no te he visto mucho. Sé que ya tienes más trabajo, pero ya ni siquiera pasas a darme los buenos días. Y si hay algo que debes de saber, es que nuestro acuerdo no iba a tratarse solo de una vez, de solo un encuentro. Lo miré intentando mantener la calma. Le recordé que ya había cumplido, que él había tenido lo que quería y yo había recibido el ascenso. Bueno, pues quizá olvidé decirte que el precio fue en partes. Por ello ten en la conciencia de que aún me debes un par de pagos más. Al terminar de estos te dejaré ser libre. Bueno, todo depende, porque a decir verdad, lo que vivimos la otra noche me ha dejado encantado. Así que probablemente, si quieres mantener tu puesto, lo mejor será que te portes bien conmigo, porque si no, solo es cosa de que yo levante este teléfono, para que así te pongan de patitas en la calle. Y de una vez te digo que a mí no me importa el drama de tu familia. Ya tengo suficientes problemas en mi casa, así que lo mejor es que te vayas poniendo más amable. Sentí como la sangre me hervía, pero también sabía que estaba atrapada. Si me negaba, podía perderlo todo. Ernesto tenía autoridad para despedirme sin tener que dar explicaciones, y peor aún, podía arruinar mi reputación. Las semanas siguientes fueron un infierno. Ernesto me citaba fuera del horario laboral, a veces en ese mismo departamento, otras en hoteles discretos. No siempre era persuasivo, a veces era un tirano. Me dejaba claro que, para él, yo era un objeto, una propiedad que podía usar cuando quisiera. Cada encuentro era una herida más. Regresaba a casa con billetes que él dejaba sobre la mesa, como si fueran una limosna. Yo los guardaba porque, en casa, la necesidad no desaparecía. Mi hermano mejoraba con el tratamiento. Mi madre tenía comida, pero yo me sentía muerta cada noche.
Hubo noches en las que me quedaba sola en mi cuarto, con las luces apagadas, recordando cada palabra, cada mirada de ese hombre. No podía contárselo a nadie. Mis compañeras de trabajo creían que mi ascenso era por mi capacidad. Algunas incluso me envidiaban, y yo no podía decirles que el precio había sido mi dignidad. Esto que vivía era muy difícil, pero es bien sabido que, cuando una circunstancia es bastante adversa, uno puede tratar de luchar con todas sus fuerzas, pero si esa situación no supera, entonces llega un momento en que una se cansa, se resigna, y entonces cede al flujo de la tristeza, de la tragedia, y con esto es más difícil encontrar una salida. Y en mi caso, las circunstancias eran cada vez peores. Esto se los comento porque fue para una noche. Ernesto me citó en su departamento, y como era necesario, tenía que asistir. Me puse un vestido corto, unos tacones, un escote, porque hasta eso Ernesto me regalaba ropa, la que a él le gustaba que yo me pusiera. Tomé un taxi y llegué hasta el lugar. Al tocar a la puerta, Ernesto me abrió, pero ahí me di cuenta que él no estaba solo. Estaba acompañado de otro hombre, una cara que me resultaba conocida, pero que pocas veces había visto. Se trataba del director regional, el señor González. Aquel hombre siempre había hecho visitas a la oficina, de manera muy amable, muy ética, pero aquella ocasión, Ernesto me pidió que me sentara, que me calmara, que quería hablar conmigo. De inmediato yo intuí de qué se trataba aquello. Ernesto empezó a contarme que el señor González necesitaba a una persona que estuviera reportándole desde nuestra oficina. Aquello representaba todavía otro ascenso, más dinero. Sin embargo, también representaba el tener intimidad con Ernesto y con aquel viejo asqueroso. Aquel hombre estaba sentado en un sofá, una especie de reposet. Tenía una copa de vino la cual giraba en su mano, y mientras yo veía el espesor de aquel líquido, el tipo lanzaba bocanadas desde un puro, mirándome ahí como si yo fuera la presa, la cual se fuera a comer. Pues la situación es muy fácil, Adriana. Lo único que tienes que hacer es que esta noche cederás ante los caprichos del señor González. Con esto te ganarás ese puesto. Si tú aceptas, comenzarás a reportarle a él. Se te asignarán tareas distintas. Se te cambiará a otra oficina dentro del mismo edificio. Tu sueldo aumentará considerablemente y créeme que la salud de tu hermano será algo que podrás cubrir tranquilamente. Eso sí, seguirás estando en intimidad conmigo y con el señor González cada vez que él venga. Como sabes, él viene cada 2 meses, un par de noches. Así que si eres cariñosa conmigo y con él, entonces tu vida cambiará para bien. Eso sí, toma en cuenta que cualquier negativa de tu parte representará el que pierdas todo. Yo ya me encargué de hablar muy bien de ti con el señor González. Ella sabe que eres una empleada eficiente, muy inteligente. Conoces todos los procedimientos de la empresa. Y también que eres toda una diosa en la cama. ¿Por qué no entras al cuarto entonces y le muestras todo de lo que eres capaz? Yo que tú no me negaba, porque créeme que lo que ganarías de ahora en adelante es algo que nunca ganarás en otro lugar. Así que bueno, pues yo los dejo aquí solos. Iré a dar una vuelta y buscaré por ahí un poco de cariño. Esta noche no era para mí, pero todo es por tu bien. Toma en cuenta que me estoy sacrificando por ti. Ernesto nos dejó ahí encerrados. El señor González se levantó del sofá y se fue acercando a mí. No tengas miedo, Adrianita. Créeme que te voy a tratar muy bien. Tengo mucha experiencia y Ernesto me ha hablado maravillas de ti. Créeme que yo me voy a encargar de ayudarte, pero también necesito que seas cariñosa conmigo. Vente, dame tu mano. Vamos a entrar a la habitación. No quiero dormir tan tarde porque mañana tengo unas juntas. Comencé a llorar. Empecé a ponerme muy sentimental y eso no le gustó al señor González. ¿Pero qué está pasando contigo, Adrianita? Por favor, deja de llorar. A mí no me gustan los dramas. O haces lo que viniste a hacer, o mejor sal por esa puerta. Pero contempla que si lo haces,
entonces perderás todo. Me tuve que tragar el orgullo, me limpié las lágrimas, me serví un par de copas de vino, las bebí casi de un solo trago. Necesitaba olvidar un poco, relajar los nervios, tomar valor para enfrentar la porquería de hombre que tenía enfrente. Aquel tipo era mucho más cerdo que Ernesto. Me puso a hacerle muchas más cosas, y él me hizo algunas otras que jamás había hecho. Aquella noche para mí fue una situación muy dolorosa a nivel emocional y también a nivel físico. Ese maldito abrió puertas en mí que estaban cerradas y él parecía muy complacido, mientras yo sentía que ya no podía más. Ya ni siquiera quería vivir. Me daba asco en lo que me había convertido, en cómo la vida y las circunstancias me habían acorralado, pero también sabía que mi sacrificio era por el bienestar de mi familia. 2 semanas después, llegó aquel ascenso, aquellos cambios. El edificio rentó nuevas oficinas y me instalé en una demasiado bonita. Sin embargo, no me llenaba de satisfacción, porque no lo había conseguido con méritos reales, sino a cambio de mi integridad, de mi felicidad y sobre todo de mi dignidad. Económicamente las cosas mejoraron bastante. Mi sueldo ya no se comparaba con el anterior. Mi estilo de vida cambió. Pude comprar una mejor casa, compré un automóvil, le pagué un buen tratamiento a mi hermano y esto estaba dando buenas mejoras. Su salud avanzaba bastante bien. Quizá en algunos meses él estaría viendo una salud óptima y eso me llenaba de orgullo. Por eso es que pensé que en cuanto eso fuera posible y en cuanto tuviera una cuenta de banco digna, dejaría aquel trabajo y me alejaría del señor González y también de Ernesto. Dentro de la pesadilla todo parecía ser estable, pero una noche, una falta de menstruación me obligó a comprar una prueba de embarazo. La vi teñirse con las 2 líneas que confirmaban lo que más temía. Me quedé sentada en el suelo del baño, abrazándome las rodillas, sintiendo que todo se derrumbaba otra vez. Al día siguiente, reuní el valor para decirle a Ernesto. Pensé ilusamente que al menos se haría responsable, pero él me miró con desprecio. «¿Pero qué pendejadas estás diciendo, Adriana? Tu embarazo no es mi problema. Ay, sí que tú ya te las arreglas. A mí no me embarres en esto, porque te aseguro que te mando a la calle». Me decía aquello muy nervioso, mientras encendía un cigarro. «Es más, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que te pase. Yo no sé con cuántos otros te estás metiendo, pero si tú dices realmente estar tan segura de que ese niño es mío, entonces, de una vez por todas, ya no quiero que vengas más a la oficina. Te voy a liquidar para que no causes escándalo. Hablaré con el señor González para que te sustituya y también para que se asegure de que no puedas hacer nada contra nosotros». Me quedé muda. No solo me estaba arrebatando mi trabajo, sino también el seguro social, también la salud de mi hermano. Salí de ahí sin mirar atrás, con un sobre en la mano y la sensación de que la vida me había escupido en la cara. Las semanas siguientes fueron un caos. El dinero se fue rápido entre consultas y comida. El cansancio me estaba venciendo y las lágrimas ya no salían con facilidad. Fue entonces cuando mi madre, al verme tan mal, me dijo que buscaríamos una solución. Tuve que contarle todo lo que estaba viviendo, el infierno que pasé junto a Ernesto y junto al señor González. Le conté que gracias a eso había conseguido los aumentos, los ascensos. Sin embargo, con lo del embarazo, ese maldito me había echado a la calle. Mi mamá estaba indignada, muy triste. Empezó a llorar. No podía creer lo que yo había hecho por la familia. Mi mamá estuvo muy seria. Estaba muy enojada con la vida y con aquel patán de Ernesto. Teníamos toda la vida en contra. Pero un día, de estar yo ahí sentada, tratando de comer, ella se acercó y me puso la mano sobre el hombro y me dijo que ella conocía a una mujer en una colonia cercana. Una especie de curandera, decía ella, que ayudaba a mujeres cuando todo se ponía negro. Yo no creía en esas cosas, pero confiaba en mi madre, y algo en mí también estaba desesperada por cualquier luz de solución. Una tarde fuimos a verla.
Era una casa humilde, con paredes cubiertas de imágenes de santos y velas encendidas. Ante nosotros se posaba una mujer, ya grande de edad, con el cabello gris y las manos arrugadas. Me recibió con una mirada que parecía atravesarme, como si se diera cuenta de lo que pasaba, pero aún así me preguntó: «A ver, mijita, pues cuéntame qué tanto traes cargando. Te veo muy mal. Me imagino que no ha sido fácil lo que te ha traído aquí». Ahí, sin saber cómo, me derrumbé. Le conté todo, desde la supuesta amistad con Ernesto hasta el trato sucio, el embarazo y el despido también. Ella me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo, como si ya supiera el final de la historia. Cuando terminé, me dijo algo que me heló la sangre y que todavía recuerdo. «No, pues es que puedo ver que este hombre te robó más que tu paz, pero tu mamá te trajo con la persona adecuada. Yo tengo un don, muchachita. Yo puedo hacer muchas cosas, muchas para sanar, para curar, pero también puedo hacer cosas muy malas. Puedo destruir a alguien, pero eso sí, jamás lo haría por gusto. Pero en tu caso, si tú quieres, podemos hacer que se pague por lo que te han hecho». Yo me quedé muy callada. Sabía que las cosas se estaban poniendo serias, y aunque como dije no creía tanto en eso, la atmósfera del lugar, la confianza con la que la mujer me hablaba, me hacían sentir que aquello era real. Cuando acepté, la curandera me sirvió un té amargo que apenas pude tragar. Me tomó de las manos y cerró los ojos, como si estuviera leyendo mi mente en silencio. «Para sanar primero hay que limpiar, muchacha, y para limpiar hay que cortar la raíz del mal». La curandera me pidió algo que hubiera estado en contacto directo con la piel de Ernesto. Mi madre, como era muy precavida, ya me había comentado de este tipo de cosas. Por lo tanto, en mi bolso, yo llevaba una bufanda que era de lana fina. Llevaba el perfume de Ernesto impregnado. La curandera sonrió apenas lo tuvo entre sus manos y dijo: «Con esto bastará. Esto es suficiente para conectar su energía con mi ritual. Y ay, pobre de este cabrón, te aseguro que las va a ver negras, y eso sí es que sobrevive». La mujer colocó velas en una forma circular. En medio colocó la bufanda y acercó un vaso con agua. Traía unas flores marchitas y estas las empezó a hacer morusa. Cayeron directo sobre el agua contenida en el vaso y después con incienso empezó a rezar. Empezó a hacer peticiones para que fuerzas oscuras o no sé qué, o quizá demoníacas, intervinieran para ayudarme, para que hicieran justicia, para que destruyeran a todo lo que me había causado un mal. Después de aquel pequeño ritual, sacó de una caja un muñeco de trapo hecho a mano. Después recortó un pedazo de la bufanda y se lo cosió al muñeco, como si fuera una faja alrededor de su cintura. Después tomó un alfiler muy largo y lo atravesó justo en el pecho. «Quiero que este cabrón sienta en carne y hueso lo que él te hizo sentir, que él sufra lo mismo o mucho peor, porque aquel que utiliza su fuerza y su poder para aplastar al más débil, entonces merece los castigos más oscuros y más dolorosos. La justicia divina y de la vida está consciente de eso, por eso es que me ayuda, por eso es que este hombre pagará con mucho dolor». Yo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y de alivio. La curandera me dio una vela roja y me pidió que la sostuviera mientras repetía una oración. El ritual duró casi 2 horas. Antes de terminar, la mujer arrojó el muñeco a una olla de barro con agua hirviendo y lo dejó hundirse lentamente. Así se irá apagando su fuerza, así como intentó apagar la tuya. Con esto la balanza se equilibra y tú estarás bien, y de él, la verdad no creo que tenga la misma suerte. Fue muy cansado estar en esa casa. El ritual fue muy pesado y finalmente pudimos ir a descansar. Sentí que esa noche dormí por primera vez en meses. No soñé, no lloré,
No desperté sudando. Era como si un peso se hubiera desprendido de mi espalda. Pasaron apenas 2 semanas antes de que, por conocidos de la oficina, comenzara a escuchar rumores. Ernesto había dejado de ir al trabajo. Primero decían que estaba enfermo del estómago, luego que había bajado mucho de peso. Una ex compañera me contó por mensaje que lo habían internado. Según ella, tenía unas llagas muy raras en la piel y una fiebre constante. Supuestamente era una infección que los médicos no estaban logrando controlar utilizando antibióticos. No me alegré al instante, tampoco sentí lástima, pero sabía que la brujería ya estaba comenzando a surtir efecto. Al mes supe que lo habían despedido. La empresa no quería un escándalo, pues empezaron a descubrir otros abusos de autoridad que Ernesto tenía con otras empleadas. Alguna de estas tuvo el valor de hablar, y de esta forma, Ernesto pasó de vestir trajes caros a estar encerrado en su casa, dependiendo de otros para sobrevivir, porque la enfermedad no cedía. Una tarde, mientras regresaba del mercado, lo vi a lo lejos. Estaba en una silla de ruedas, con la mirada perdida, la piel pálida, irreconocible. Me acerqué un poco para ver, pero no lo suficiente para que me reconociera. Desde ahí pude ver que tenía la piel muy maltratada. Estaba adelgazado casi a los huesos. Era una cosa horrible, y sentí que lo que estaba viviendo era una especie de pesadilla que ya estaba a punto de terminar. Seguí mi camino. Ya no quería ver más. Ya había comprobado que el ritual de aquella curandera había hecho su trabajo. Además, tenía que concentrarme en mi embarazo y debía olvidar que estábamos en el fondo cubriendo una venganza, y eso también implica que haya maldad dentro de mí. La vida siguió siendo dura un tiempo, pero al menos seguía sintiendo que había recuperado algo de control sobre mi destino. Un par de meses después supe que Ernesto había muerto y que sus últimos días estuvieron llenos de agonía, de dolor y sufrimiento. La vida le jugó justicia. Bueno, con la brujería lo llevamos por ese camino. El señor González, por su parte, de él ya no supe nada. No supe si pagó o si la brujería también le afectó. Y honestamente ya no lo quiero saber. Para mí es importante dejar todo esto atrás, después de contárselos como testimonio. Sin embargo, espero que también haya sufrido, porque seguramente hubo otras mujeres a las que también afectó con su abuso de autoridad. No me enorgullece decir lo que hice. Al final lo considero como una justicia por mi propia mano, pero también es de decir que en esos momentos de oscuridad me sentí alejada de la divinidad. Sentí como si Dios no estuviera para mí, pero ahora le he pedido perdón y he recuperado su fe, porque también comprendo que Él nos ha dado un libre albedrío, y desde un principio yo pude haber rechazado aquello. El precio hubiera sido muy alto, la salud de mi hermano, quien ahora ya está mucho mejor, y también el bienestar de mi familia. De alguna forma ese sacrificio tuvo sus beneficios, no lo voy a negar, pero también esto que viví fue una realidad muy triste, que pasa en muchos lugares, en muchas oficinas, lugares de trabajo, o en cualquier lugar donde pueda ocurrir un abuso de autoridad, un abuso de poder. Yo tuve que recurrir a la brujería para solucionar este problema, pero hay quienes no lo logran, hay quienes incluso la brujería no les funciona, y entonces tienen que aguantarse el vivir en un infierno. Hoy en día mi hijo ya tiene un par de años, mi hermano está saludable, mi mamá, aunque está más cansada y ahora enferma, está tranquila, su padecimiento está controlado, y la vida nos sonríe de una manera distinta. Quizá no he logrado un trabajo donde gane lo mismo que en aquel puesto, pero puedo sentirme tranquila, que orgullosamente mi familia está bien, que yo también, y sobre todo, que íntegramente estoy logrando cosas, y sobre todo, evitando que ese tipo de cosas se repitan. Es una realidad que ante estos tiranos, nuestro miedo es su arma más fuerte, pero cuando se los quitamos, ya no tendrán manera de lastimarnos. Por eso les dejo mi relato como testimonio, por si ustedes están viviendo esto o el día de mañana también tienen que enfrentarse
a una persona que se acerque a ustedes como un amigo, pero que al final resulte ser el peor de los tiranos y en su peor defecto, este pueda ser su jefe en el trabajo.